quién trajo a este país la atención a los adultos mayores. De esta cabecita salió la pensión para los adultos mayores. De esta cabecita salió, por el bien de todos, primero los pobres. Señor, que se opuso no solamente a las pensiones de los adultos mayores, sino que dijo que los pusiéramos a trabajar. Eso es lo que ustedes realmente piensan. O esta mujer que piensa que si una persona no pudo tener una casa a los 65 años es porque era muy güey. Eso los muestra increíble. Hola a todos, espero y estén teniendo un excelente día, pues así es como le dan turbo calladón a sobrina de Felipe Calderón. Quedó pálida al ver poderosas pruebas. Su tío fue el que se chingó todo el dinero de una refinería y solamente alcanzó a hacer una barda, porque los prianistas con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Ernesto Zedillo saquearon a México como nunca. El único que ha hecho todo por México es el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. La 4T puso las pensiones para adultos mayores y los programas sociales, y eso es lo que le duele los prianistas, pero este 2 de junio se irán pero al basurero de la historia. Deja un me gusta si sigues apoyando al presidente López Obrador. Si lo apruebas, comparte esta información. A continuación con el video. El coco wash que se hacen los diputados y las diputadas de Morena y aliados para poder congraciarse con el inquilino de Palacio Nacional. Son una verdadera vergüenza nacional. Ustedes, en lugar de corear en este recinto y decir tan emocionados, es un honor estar con Obrador, debieran de corear, es un honor saquear para Obrador. Es un honor saquear para Obrador. Y eso las tiene y los tiene muy contentos. Vamos a seguir insistiendo que las afores no se tocan. 1000 planas, las afores no se tocan, las afores no se tocan, las afores no se tocan, las afores no se tocan. Eso es lo que debieran hacer para que no se les olvide, que lo sepa el pueblo de México, lo que ustedes el día de hoy están aquí aprobando. Estamos frente a uno de los mayores atracos en la historia de México. Hay que ser verdaderamente miserables para quererle robar sus ahorros a las y los trabajadores mexicanos. Así como lo escuchan, y subrayo la palabra miserables, porque es lo que los describe. En Morena están orquestando un asalto descarado al patrimonio de nuestros adultos mayores. ¡Qué terror! Se van a robar hasta el último centavo, como lo han hecho con el presupuesto estos 5 años y cacho. Nos quieren vender la grandísima mentira de que van a guardar nuestros ahorros. ¡Ay, qué considerados, qué amables, qué generosos son estos de Morena! ¿Quiénes les van a creer que lo hacen sin tener un interés de fondo? Estamos hablando de 40,000 millones de pesos. Trabajadoras y trabajadores, no se dejen engañar. El dinero por el que han luchado toda su vida está en riesgo de ser manejado por aquellos ambiciosos, sin escrúpulos, que se han dedicado a desmantelar a este país. No tienen llenadera, se lo han robado todo, son saqueadores al país. Terminaron con 109 fideicomisos, dejaron a las niñas y los niños con cáncer sin quimioterapias y ahora van por sus ahorros. Y claro que acudiremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentaremos acciones de inconstitucionalidad, porque la Corte, a pesar de ustedes, aún está viva. Me parece que el PRI está dormido o escondido, porque hoy no hizo un llamamiento para el buen uso del lenguaje, como querían detener a mi compañero Gerardo Fernández Noroña. Al pueblo de México les quiero decir, ¿por qué están estos mentirosos y farsantes
tan enojados? Porque ustedes se preguntarán, bueno, si han votado en contra de todos los programas sociales, en contra de los apoyos a los adultos mayores, en contra de todo lo que apoya al pueblo de México, ¿por qué hoy están supuestamente tan enojados y defendiendo mentiras que vienen a decir? Porque no tienen dinero para sus campañas y porque andan pasando la charola con las afores a ver quién les aporta, y porque lo único que defienden es a los banqueros, y porque los intereses que vienen a defender acá son de los que siempre han defendido, banqueros, empresarios. Permítame, diputada Lilia Aguilar, pido a las diputadas y diputados podamos escuchar de manera atenta a la diputada. Adelante, diputada, cuando usted así lo considere. No se enojen, como dice el doctor Noroña, acepten su medicina porque es la verdad lo que estamos diciendo acá. Y entonces resulta que es por eso que vienen a mentirles, pero para los mexicanos que se han sentido desinformados sobre ese tema, ¿quién ha aprobado y quién trajo a este país la atención a los adultos mayores? De esta cabecita salió la pensión para los adultos mayores. De esta cabecita salió Jóvenes Construyendo el Futuro. De esta cabecita salió Sembrando Vida. De esta cabecita salió Por el Bien de Todos, Primero los Pobres. Y de esas bancadas, los votos en contra. Ustedes que no se preocupan ni por los mexicanos ni por las mexicanas, sino por sus bolsillos y por aquellos que los patrocinan y por los negocios al amparo del poder, hay que decirle a la gente, estos no los defienden. Lo cierto es que ¿por qué están tan enojados y por qué vienen acá a pretender hoy, después de 5 años y de sexenios y sexenios, de robar al pueblo de México, el Traición Nacional o el PRI que ha robado por 70 años y quiere seguir robando? Les voy a explicar por qué. Porque las encuestas ponen muy abajo a su candidata, pero no solamente a la presidencia, que no sabe más que decir barbaridades, pegar chicles en la silla y pelearse con playeras donde, por cierto, la playera va ganando, señoras y señores del PAN, sino porque en la ciudad también vamos ganando. Clara Brugada, nuestra candidata, tiene un 52% de aprobación contra 31.8% de su candidato ladrón, de su candidato delincuente. Y lo cierto es que no se eliminan las afores. Nadie les está quitando el dinero para su retiro. Este gobierno sería incapaz. La Cuarta Transformación sería incapaz de hacerlo, porque es la Cuarta Transformación quien trajo a México el superpeso, quien sacó de la pobreza a 5 millones de mexicanos, quien aumentó el número de días de vacaciones pagadas, quien aumentó el salario mínimo, quien hizo la eliminación del outsourcing. Y estos, acá, a la derecha, son los que se han opuesto a todas estas iniciativas. El presidente de la República y la doctora Claudia Sheinbaum no le mienten a nadie como no lo hacemos los diputados de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién sí? Este señor, que se opuso no solamente a las pensiones de los adultos mayores, sino que dijo que los pusiéramos a trabajar. Eso es lo que ustedes realmente piensan. O esta mujer que piensa que si una persona no pudo tener una casa a los 65 años es porque era muy güey. Eso los muestra de cuerpo completo. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un fondo para que si tú fuiste víctima de la ilusión que se generó en el 97 por otro ladronzuelo que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, a Ernesto Zedillo, que hoy puedas accesar a que tu pensión no sea del 30%. Vamos a poner un ejemplo, ganabas 10,000 pesos y hoy recibes 3,000. ¿Qué es lo que hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un fondo estabilizador? Le da los 7,000 pesos restantes al trabajador. ¿Qué otra cosa hicimos? Dijimos que las pensiones son
no tienen límite de tiempo y que la gente las puede cobrar, y si el trabajador murió, que sus familiares las diputada, pueden por favor. cobrar. Lo que ellos les quieren malinformar, los que les quieren venir a vender, es una mentira. ¿Por qué? Porque están defendiendo a los bancos, porque están defendiendo a Salinas Concluya, Pliego, que diputada. tiene 2,000 millones de pesos, porque están defendiendo a los bancos que tienen 40,000 millones de pesos del dinero de los trabajadores y están ahí sudándolos, haciendo intereses. Fíjense bien, lo dijo una compañera Concluya, del diputada Verde, Lilia, por favor. que si esos 40,000 millones de pesos generaran intereses, hoy tendrían 4,600 millones de pesos. No se enojen, compañeros del PRI y del PAN, estas son sus verdades. Yo les agradezco mucho su Concluya, atención, por favor. y que viva la cuarta transformación y que vivan los trabajadores de México, porque no nos vamos a Gracias, dejar diputada engañar. Lilia Aguilar. Antes de que los gobiernos neoliberales asaltaran este país, las trabajadoras y trabajadores mexicanos tenían certeza en cuánto iba a ser el monto y el momento de recibir sus pensiones. A partir de los regímenes neoliberales del PRI y del PAN, lo que más tienen los trabajadores es incertidumbre en torno a sus pensiones, que ahora se basa en un cálculo difícil de entender. La reforma del priista Ernesto Zedillo en 1997 condenó a los trabajadores de hoy a recibir más o menos alrededor del 30% de su salario promedio. Esas sí son pensiones de hambre, para usar un término de quienes vinieron antes a esta tribuna. Lo que no dicen es que el fondo que estamos proponiendo pretende resarcir ese daño aportando de manera solidaria el 70% para que el trabajador se pueda ir con el 100% de su último salario promedio. Vienen a esta tribuna y no dicen que en 1997 Zedillo expropió los bienes, las pensiones de los trabajadores, diciendo que caducaban a los 10 años y que pasaban al INSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para un manejo discrecional. Vienen aquí y se les olvida que Vicente Fox mandó una iniciativa un 13 de diciembre de 2002 y que los priistas y panistas se la aprobaron al día siguiente, el 14 de diciembre de 2002, adjudicándose 20,000 millones de pesos. Aquí no se les va a quitar ni un peso a los trabajadores. Morena ha propuesto y se ha aprobado por esta legislatura y la legislatura anterior que los bienes de los trabajadores son inexpropiables, son imprescriptibles, es decir, que nunca caducan y que los pueden reclamar en cualquier momento. Es mentira que vayamos a expropiar los 6 billones de pesos que integran el sistema de ahorro para el retiro. Lo que aquí se está proponiendo son 40,000 millones de pesos de las cuentas inactivas, de esas cuentas que pese a que el trabajador no le está aportando, los bancos sí le siguen cobrando comisiones para seguirse enriqueciendo. Ahora, con la propuesta que tenemos, no se van a cobrar comisiones sobre esas cuentas inactivas y los trabajadores podrán reclamarlas en cualquier momento porque son imprescriptibles. Pero además hay algo que no se ha hecho énfasis aquí. Ahora el fiduciario va a ser el Banco de México. El garante de esos recursos va a ser el Banco de México, esa institución que es el guardián de nuestras reservas internacionales, esa institución que es la responsable de que hoy tengamos un peso fuerte frente al dólar, le pese a quien le pese. Y quiero decirles también que no es cierto que los fondos vayan al Banco del Bienestar, van a Banco de México, que es una institución seria y responsable. Y aquí han venido a decirnos, a proponernos nombres
para nuestras coaliciones, no se equivoquen. Nuestra coalición se llama Seguimos Haciendo Historia y vamos a seguir haciendo historia porque el pueblo de México sabe que cada vez que un diputado o diputada de Morena, del PT o del Verde va y toca su puerta, lo hace para defender al pueblo de México y así lo vamos a seguir haciendo. Ustedes sigan defendiendo a los banqueros, a los dueños de las Afores, a las transnacionales, a los que explotan al pueblo. Nosotros, las diputadas y diputados de Morena, vamos a hacer lo que le dijimos al pueblo cuando fuimos por el voto. Vamos a seguir defendiendo a las trabajadoras y trabajadores mexicanos y vamos a seguir también respaldando con firmeza, sin tapujo, al presidente López Obrador. Hoy hay infraestructura en México, no bardas perimetrales que nunca terminaron en una refinería. Hoy hay 5 millones de pobres menos, les duela a quien les duela, 5 millones de pobres menos en este país. Por eso, ¡que viva Morena y que viva la Cuarta Transformación! Advierto que voy a utilizar las palabras farsantes, hipócritas, rateros, sinvergüenzas, mendaces, mezquinos y las calles de los poderosos, no como una expresión vulgar, sino como bien dijo María Clemente, como una descripción de la política que ha impulsado el PRIAN a lo largo de los últimos años. Les quiero hablar hoy, no a estos farsantes, les quiero hablar a los llamados de la generación X nacidos en los 80s, a los millennials, y decirles que le vendieron una historia de chaleganismo, de esfuerzo individual, de que podía salir a vender gelatinas y luego al llegar a la mayoría de edad hacer una empresa, y lo que no te dijeron es que tenías que hacer un contrato espurio con el gobierno para ser exitoso económicamente. Les vendieron una imagen de hombres y mujeres cuando cambiaron el sistema de pensiones, que estaban en la playa en su edad madura por sus ahorros, en un yate tomándose una bebida. Y la verdad es que entregaron sus ahorros a los bancos y a las aseguradoras, y estos especularon con esos recursos y cobraron las comisiones más altas del mundo para este tipo de fondos. México se volvió bajo estos corruptos el paraíso de la banca internacional. Revisen los estados financieros y los informes de estas bancas. Estos hipócritas que hablan de los intereses del pueblo permitieron el outsourcing. Dicen ahora que defendieron a la clase trabajadora con la CTM, les pregunto yo, con la CTM de Fidel Velázquez, permitieron ustedes que los sueldos de México fueran los más bajos de Latinoamérica y entre los más bajos del mundo. Con el ahorro, con el producto del trabajo de las personas, los bancos ganaron más, los patrones dieron menos y los políticos corruptos se enriquecieron con esas sociedades espurias entre financieros y políticos. Al tratar de pensionarse todas aquellas personas después de julio de 1997, ese sueño idílico que les vendieron del retiro, vieron que era una pesadilla amarga, que del 100% de su sueldo, de los 12, 13 mil, 14 mil pesos que ganaban al momento de pensionarse, alcanzaban 5, 6 mil, 7 mil pesos del último salario. Todo eso en 2018 se acabó. El pueblo dijo basta de la mano del más grande presidente que ha tenido México, aunque les duela, de Andrés Manuel López Obrador. A paso de gigante llegamos a una mayoría aquí y con esta mayoría se acabó el outsourcing. Hay libertad sindical y en 2020 se regularon las comisiones de las Afores, porque como dicen en mi pueblo, fueron cochis y fueron de los más trompudos en esa sociedad espuria que tuvieron con los bancos. No hay que enriquecer a los grandes consorcios a base del esfuerzo individual como se hizo durante décadas. Hoy llegamos a un paso fundamental que estos farsantes, hipócritas, sinvergüenzas del PRIAN quieren impedir, pero no lo van a lograr porque tenemos una mayoría legítima otorgada por el pueblo de México. No lo van a lograr ni con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está al servicio, que son lacayos igual que ustedes de los poderosos. No lo van a lograr y todo lo que están diciendo hoy es porque ven que su candidata va en caída libre, que no logran levantarla y les preocupa a esos corruptos que están en las listas de plurinominales, que no van a tener la menor posibilidad de llegar aquí con esos votos que están tratando de sacarle al pueblo de México. Dicen con esas mentiras que vamos a confiscar los ahorros. Los únicos que los confiscaron fueron ustedes en el 2002 con Vicente Fox, 20,000 millones de pesos que mandaron a la financiera rural.
que se fueron a financiar a Monsanto y otras grandes transnacionales y que terminaron financiando igual, así que lo retrata eso completamente, hasta narcos dedicados a la agricultura, supuestamente en el estado de Sinaloa. Ahí está documentado. Vamos a aprobar esta con la mayoría del pueblo de México y lo decimos con toda claridad para que de una vez lo tenga claro el pueblo de México. Las AFORES, los ahorros individuales no se tocan. Gracias a las reformas que hemos impulsado nosotros en el 2020, son imprescriptibles, no caducan. Los ahorros del pueblo de México están a salvo. Así tengas 80, 90 años o 100, tus beneficiarios los van a poder reclamar así con todos los rendimientos que han obtenido. Van al Banco de México, que gracias a la política económica más exitosa que ha tenido este país con el presidente, está controlando la inflación, que es el banco que mantiene nuestras reservas y que es garantía de que van a estar a salvo ahí. Ya están moralmente derrotados y nosotros seguimos en la senda de la cuarta transformación. Por mucho que se esfuercen en decir que no, esto se va a aprobar. Este fondo para complementar las pensiones de las personas que no alcancen el 100% de su salario base de cotización se va a aprobar, y más los fondos que no quieren aprobar cada año en los presupuestos de la pensión de adultos mayores, va a permitir una vejez digna a todos los mexicanos y mexicanas que ustedes desprecian desde su clasismo y desde su racismo. Favor de concluir, por favor. Concluyo. El 2 de junio el pueblo de México con Claudia Sheinbaum va a ganar. No va a regresar la corrupción, vamos a avanzar con la cuarta transformación. Que viva Claudia Sheinbaum Pardo, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva la cuarta transformación.